Dios y patria, buenas noches. Les habla el teniente Brian Gerardo Líbano Díaz, integrante del curso 111 oficiales, en este momento llevando a cabo lo que es esta especialización, seguridad y convivencia, y en esta asignatura que es geopolítica. El día de hoy vamos a hablar en este video sobre varios temas que nos incumben a nosotros como fuerza pública, donde vamos a hablar sobre un análisis imperativo para la seguridad nacional en el siglo XXI. Vamos a desglosar una realidad innegable para todos. Es un complejo tablero geopolítico contemporáneo, donde los teclados son más peligrosos que los fusiles. En el contexto latinoamericano, ya no estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de soberanía in- sobre el territorio y la protección de nuestros ciudadanos en la quinta frontera, que es el ciberespacio. Ahora bien, vamos a hablar sobre el fenómeno que nos atañe en este momento. Vamos a hablar de los hackers a organizaciones transnacionales. Como lo podemos ver, y para poderlo entender, esto lo debemos hacer en un cambio de paradigma inmediato. No olviden que la imagen es obsoleta del hacker, solitario en un sótano, ese escenario de pues, cosas del pasado. Hoy en día, a lo que nos enfrentamos, las instituciones de seguridad, es al cibercrimen organizado transnacional. Estas son las estructuras criminales sofisticadas, con jerarquías claras, presupuestos millonarios y en muchos casos con el respaldo explícito o implícito de estados-nación rivales. ¿Su objetivo cuál es? La infraestructura crítica. ¿De qué estamos hablando? De hospitales, ministerios de defensa, sistemas bancarios, redes eléctricas, que buscan qué? Generar caos, extorsionar al Estado y sofocar la confianza pública. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? América Latina, bajo fuego, es que nuestra América Latina se ha convertido en un laboratorio debido a nuestra rápida digitalización sin una cultura de ciberseguridad. Recordemos algunos casos recientes. Podemos hablar sobre Chile, el ataque de la Guacamaya al Estado Mayor Conjunto, filtrando correos sensibles que expusieron estrategias de defensa. Y no nos vamos más allá. Hablemos de un caso en Colombia. ¿Cuál es el caso de Colombia? Ataques masivos a entidades como Sanitas, paralizando el sistema de salud, la rama judicial, afectando miles de procesos legales. Estos son ataques directos a la operatividad del Estado.
y a la seguridad humana de nuestros ciudadanos. No se dispara una sola bala, pero el daño es devastador. El impacto de la convivencia en las instituciones. ¿Qué debemos de tener claro? La relación con la seguridad pública. ¿Qué nos atañe en este punto? Ahora, pues vamos a analizar este fenómeno desde las perspectivas de la seguridad pública. ¿Cuál es la pregunta en este caso? ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie y para muchos o para nuestras instituciones? Primero, el cibercrimen afecta directamente la seguridad y convivencia ciudadana. Cuando un hospital es atacado, se cancelan cirugías, se pierden historias clínicas, se pone en riesgo la vida de pacientes. Cuando el sistema judicial es hackeado, se rastrean sentencias, se vulnera el derecho al debido proceso. Esto genera miedo, desconfianza y una incertidumbre en el tejido social. La percepción de inseguridad ya no proviene solo del robo en la calle, sino de la vulnerabilidad de nuestros datos y servicios esenciales. Segundo, representa un desafío mayúsculo para la gobernanza de la seguridad. Las amenazas tradicionales son territoriales, pero el cibercrimen es asimétrico. Y deslocalizando un atacante que puede ser Europa del Este y golpear una base de datos de Bogotá, donde desborda las capacidades de respuesta de las políticas tradicionales. Vamos a hablar también en este punto sobre pequeñas implicaciones para la institucionalidad de seguridad. Esto nos lleva a las implicaciones para la institucionalidad de nuestras fuerzas militares y policía. Deben de evolucionar. La seguridad pública ya no es solamente patrullar en las calles, es proteger los servidores. Se requiere una redefinición de los roles. Las organizaciones de seguridad nacional deben integrar capacidades de ciberdefensa con la ciberseguridad pública. El dilema aquí no es menor. ¿Cómo equilibramos la inteligencia necesaria para prevenir ataques con el respeto de los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos? Esto es un desafío ético y operativo fundamental. Las decisiones operativas en contextos de alta incertidumbre, como un ataque en curso que deben sustentarse en protocolos claros que garanticen la legitimidad institucional. Ahora bien, vamos a hablar sobre la integración de fuentes académicas. El respaldo analítico de esto para poder sustentar este análisis es vital recurrir a fuentes académicas e institucionales que nos permitan una visión más amplia. En primer lugar, quiero citar en el trabajo a Gisela da Silva Guevara 2020 en su obra Geopolítica Latinoamericana. ¿Quién nos habla de ella? Mirando al mundo desde el sur. Guevara nos invita a analizar las dinámicas globales no como receptores pasivos,
sino entendiendo nuestra posición estratégica en el ámbito digital. Esto implica reconocer que América Latina es un objeto atractivo no solo por su vulnerabilidad, sino porque somos un mercado de expansión y un actor geopolítico relevante. Mirar desde el sur nos obliga a desarrollar soluciones soberanas en ciberseguridad, no solo a importar tecnologías y doctrinas ajenas que puedan corresponder a nuestras realidades. Vamos a hablar también de fuentes adicionales. ¿Cuáles serían esas fuentes adicionales? Vamos a hablar de la ONU, el BID a nivel nacional. El panorama es claro. Según el Manual de Delitos Cibernéticos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, el mayor obstáculo para combatir el cibercrimen transnacional es la falta de marcos legales armonizados y la dificultad de la cooperación judicial internacional rápida. Los delincuentes operan en segundos, las solicitudes de ayuda internacional tardan meses. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en uno de sus informes de ciberseguridad para la región, señala persistentemente que, aunque ha habido avances, la mayoría de los países en América Latina aún carecen de estrategias robustas de protección de su infraestructura crítica en el BID. El BID enfatiza la necesidad de cooperación público-privada, ya que la gran mayoría de la infraestructura digital, como telecomunicaciones y energía, está en manos de empresas privadas. Esta gobernanza multinivel es el nuevo estándar de seguridad. Vamos a hacer un análisis prospectivo. Escenarios para el 2026 al 2031. Como teniente, el análisis de seguridad es mirar hacia adelante. Como oficial de la policía debemos de saber que el crimen ha avanzado. Ahora bien, ¿cómo evolucionará el fenómeno en los próximos 5 años en América Latina? No estamos ante un problema estático, estamos ante una amenaza que se adapta más rápido que nuestras instituciones. Veo tres posibles escenarios. El primero, la escala criolla. En este escenario, la organización criminal local, como cárteles de droga, adquieren o controlan capacidades de ciberataques avanzados. Veremos el cibernarcotráfico utilizando sus softwares para extorsionar a empresas, gobiernos locales, no solo para pedir dinero, sino para exigir liberación de capturados o la paralización de operaciones de fuerza pública en la función definitiva del crimen tradicional y ahora digital. Escenario número 2. La captura de la infraestructura. Este es un escenario pesimista, pero posible ante la falta de protección de la institución crítica. Un ataque masivo patrocinado por un actor estatal rival. Lograr colapsar una red eléctrica o un sistema de agua en una capital latinoamericana durante días. El caos social resultante forzaría a los gobiernos a tomar decisiones operativas bajo la impresión extrema, socavando la soberanía nacional. Y el tercer escenario sería el escudo digital regional. Este es el escenario optimista y al cual debemos trabajar. Ante la presión de amenazas, los países de América deberán lograr consolidar mecanismos reales de cooperación y se crea un centro regional de ciberinteligencia para los organismos como la OEA, que permiten compartir alertas tempranas en tiempo real y coordinar respuestas conjuntas. Esto requiere una diplomacia en
seguridad efectiva y un compromiso de estados por encima de las diferencias políticas. Tenemos también el desafío de inteligencia artificial. No puedo cerrar este análisis prospectivo sin mencionar la inteligencia artificial en los próximos años. Veremos ataques automatizados impulsados por la inteligencia artificial, capaces de detectar, explorar vulnerabilidades de microsegundos, mucho antes que el analista humano pueda reflexionar. Y esto redefine una vez más el concepto de ciberdefensa. Las decisiones operativas tendrán que ser asistidas por tecnología, lo que nos plantea nuevos dilemas sobre la autonomía de los sistemas de seguridad y la responsabilidad humana en el uso de la fuerza, incluso en el ámbito digital. En conclusión, vamos a hablar sobre una reflexión muy fundamentada. El cibercrimen transnacional no es una amenaza futura, es una realidad presente que está reconfigurando la seguridad pública y geopolítica en América Latina. No podemos seguir respondiendo a amenazas del siglo XXI con estructuras medianamente del siglo XX. Como instituciones de seguridad tenemos el imperativo ético y operativo de evolucionar. La protección de nuestros ciudadanos ya no se limita a territorios físicos, se extiende al espacio digital, donde hoy se libra una guerra silenciosa por los datos y el control. La ciberseguridad es seguridad humana, es seguridad nacional y es el pilar fundamental para la gobernanza de nuestras democracias. Este ha sido mi análisis para la asignatura de Geopolítica y Seguridad Pública. Les habló el teniente Brian Gerardo Liébano Díaz, integrante del curso 111 oficiales. Muchas gracias.